de ahí derivarse a otra empresa y después a Malsa, a través de... Exactamente. Y en Malsa tuve una temporada que trabajé en temas de lo que es el trabajo habitual, en este caso era orientado al tema de la parte comercial, y en un momento determinado esta empresa se plantea la necesidad de que tiene que reforzar la investigación y el desarrollo en el ámbito de las aguas. Y creamos el departamento de innovación. Yo soy el primer director de este departamento que hay en Malsa. Entonces, o sea, ha sido una apuesta muy fuerte en una empresa pequeña como es Malsa, porque Malsa, aunque parezca ser una empresa muy tal, es una empresa pequeña. Y hay pocas empresas del tamaño de Malsa en estos momentos en España que tengan un departamento de I+D+I. Y os puedo garantizar que hay muchísimo trabajo y que además hay muchísimos retos en estos momentos que afrontar en el sector del agua, porque, como sabéis, en estos momentos el agua es uno de los vectores principales de bienestar de la sociedad, pero también es una de sus principales amenazas desde el punto de vista de riesgos del futuro con respecto a lo que es la supervivencia del ser humano en la Tierra. No hace falta que os lo diga, que seguro que lo tenéis vosotros súper claro. Sí, y hablando del medio ambiente y del agua, ¿nos puedes explicar si notaste el impacto, bueno, o en la empresa notasteis el impacto del cambio climático en los últimos años, de alguna manera? Bueno, la verdad es que el cambio climático es una cuestión que no se produce de una forma tan rápida, ¿no? Lo que sí hemos notado es que ha habido modificaciones en los patrones habituales, sobre todo de lo que es el régimen hidrológico, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, cómo funciona la relación entre los caudales que circulan por los ríos y las precipitaciones. De alguna manera existía una cierta estabilidad que permitía al entorno de La Coruña, a través del embalse de Cebre, garantizar su suministro, y en los últimos años hemos notado que esa estabilidad se ha alterado ligeramente. No es que haya habido una modificación muy importante, pero sí que hemos notado que la curva de vertigüeve ha cambiado. Y ha cambiado no solamente en el año, sino que ha cambiado entre años. Entonces eso hemos detectado puede ser, no de momento un problema, pero sí que es una amenaza de futuro, porque si efectivamente esa tendencia que hemos detectado sigue avanzando, nos podemos encontrar que en unos años sí que podemos tener problemas. Entonces, una de las líneas de investigación tiene que ver, por ejemplo, con ese aspecto, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar en el futuro el cambio de régimen de las precipitaciones, el cambio de flujo de agua en los ríos y el cambio, digamos, de los procedimientos de almacenamiento de agua que son los que garantizan el suministro a la población? Esa es una de las líneas de trabajo. Y es una línea de trabajo que, evidentemente, es muy compleja, porque se basa en la creación de modelos. Y la creación de modelos, pues, no es una cuestión sencilla. Es cierto que la tecnología nos ayuda mucho en estos momentos, pero es un sitio en donde todavía existe un campo muy grande de experimentación. Vale, y desde Malsa, vosotros como empresa, ¿hacéis algo, seguís algún protocolo para contribuir o bien a contrarrestar el cambio climático? ¿Qué pasa? Perdona, es que ahora te oí mal. ¿Puedes repetirme la pregunta? Sí, que si vosotros desde Malsa seguís algún protocolo o hacéis algo para intentar o bien contrarrestar el cambio climático o por lo menos no contribuir a que siga avanzando. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que estamos muy concienciados con ese tema. De hecho, no solamente desde el departamento de I+D+I, sino desde todos los ámbitos de trabajo de la empresa, una de las cuestiones fundamentales que se llevan desarrollando desde hace muchos años es todo lo que tiene que ver con la protección de los recursos, ¿no? No solamente el agua, sino también todos los restos de las cosas que consumimos en la empresa. Somos una empresa certificada en una norma ISO 14000 que hace referencia a nuestro buen desempeño de acciones que tienen que ver con el medio ambiente, pues cosas tan triviales como el ahorro de papel, por ejemplo. Es una cuestión que parece que no tiene mucha importancia, pero sí la tiene. Somos una empresa que consumía mucho papel, estamos intentando consumir menos y de hecho lo estamos consiguiendo, ¿no? Sí que tenemos en este sentido una necesidad imperiosa de que nuestros procesos, por ejemplo, de consumo energético sean más óptimos, porque nosotros somos una empresa que consumimos mucha energía eléctrica. Nosotros toda el agua que se consume en Coruña y en su entorno metropolitano tiene que ser bombeada, o sea, tiene que ser elevada. Eso consume mucha energía y tiene que ser elevada en algunos casos varias veces para conseguir los diferentes niveles de presión que se tienen en la ciudad. Entonces, una de las cosas que se han hecho en los últimos años de una forma muy eficiente ha sido modernizar, actualizar y optimizar todos los sistemas de bombeo de la empresa. Incluso la última gran actuación que hemos desarrollado en este sentido ha sido
con motivo del Smart City Coruña, que fue un proyecto que se empezó en el año 2015, actualizamos todos los sistemas de control de los bombeos y de los sistemas de tratamiento de la planta de Atelva, que es la principal planta de tratamiento que hay en Coruña, para optimizar sus consumos eléctricos, para conseguir hacer lo mismo con menos consumo eléctrico. Y la verdad es que los resultados son bastante buenos en ese sentido. Hemos conseguido ahorros significativos. Para que os hagáis una idea, consumimos desde el punto de vista económico la misma energía que hace 10 años y pensar que la energía en los últimos 10 años ha subido casi el 50% de precio. Eso significa que hemos reducido entre un 20 y un 25% nuestro consumo eléctrico. Vale. Bueno, y teníamos otra pregunta, que así investigando un poco sobre vosotros, hemos visto que tenéis un proyecto que se llama Viadac y nos gustaría que nos hablases un poco de él y nos contases en qué consiste. Mira, eso es uno de los proyectos que hemos iniciado en esa línea que os comentaba al principio, que es que hemos detectado una oportunidad, en este caso no era una necesidad, sino una oportunidad, y que nos unimos con varias empresas y nos presentamos una convocatoria de la GAIN, que es la Agencia Galega de Innovación, para obtener una subvención y que nos permitiera desarrollarlo. El principal vector es un grupo de la Universidad de La Coruña que se llama Benjin, que se dedica básicamente a intentar, mediante el desarrollo de bacterias, transformar los lodos de depuradora en precursores de plásticos, o sea, a través de lo que se llaman bioplásticos. Entonces, ¿qué pasa? Que los lodos de depuradora en sí mismos no contienen la cantidad suficiente de nutrientes para que las bacterias fueran, digamos, lo suficientemente eficientes desde el punto de vista de la producción de este bioplástico. Y a este grupo se le ocurrió mezclar el lodo de la depuradora con el suero lácteo de las plantas donde se fabrican quesos y donde se fabrican yogures, que es un subproducto también. Entonces, mezclando esas dos cosas, lo que estamos intentando es encontrar una mecánica que permita optimizar la producción de bioplásticos a partir de esos dos residuos. Esto, como comprendéis, tiene mucho que ver con el concepto de economía circular. O sea, estamos consiguiendo que dos cosas que antes teníamos que tirar o que teníamos que llevar a un vertedero y gestionarlo y tenía un coste, se conviertan en un producto, se conviertan en una materia prima que a través de un proceso industrial podamos convertirlo en una cosa tan interesante como son los bioplásticos, porque los plásticos actuales básicamente provienen de la industria del petróleo y la posibilidad de desarrollar plásticos orgánicos a través de lo que son procesos biológicos, pues de alguna forma sería muy interesante, porque esos plásticos además tienen unos periodos de reciclaje muchísimo más cortos. En ese sentido, simplemente por terminar, aquí hay empresas lácteas, estamos nosotros como empresa que tratamos agua, hay el grupo de la Universidad de La Coruña y un grupo de la Universidad de La Coruña que está en Ferrol, que se dedica al tema del tratamiento de plásticos, y después hay empresas que se dedican a lo que es la transformación y la comercialización de esos bioplásticos. O sea, somos un consorcio que abarcamos, digamos, todo el proceso que se entiende que es necesario para conseguir optimizar esa idea, ¿no? Es un proyecto difícil, ¿no? Es un proyecto complejo porque trabajar con bacterias, trabajar con seres vivos es más complicado que trabajar con procesos, digamos, que están más vinculados a la física, ¿no? Por ejemplo. Es más difícil controlarlo. La biología es más compleja. Sí, pero en esto, es muy interesante. Decía que en esto podemos volver a ver cómo contribuís al luchar contra el cambio climático, por el medio ambiente. En este caso, pues... Correcto. Sí. La idea es poco esa. La idea es generar menos residuos y aprovechar los residuos como materias primas, de forma que consigamos ese concepto de circularidad en la economía, ¿no? Sí. De alguna forma optimiza los procesos energéticos dentro de lo que es la actividad humana, ¿no? Sí. Y hablando de circularidad, también el ciclo del agua, vosotros lo seguís integral y os encargáis de una de las fases de esto. ¿Podríais contarnos un poco cómo tratáis el agua en el proceso de que vosotros os encargáis? Bueno, nosotros ya no hablamos de ciclo de agua, ¿vale? El ciclo de agua es incluso lo que seguramente os enseñan en el colegio, ¿no? Sí. Hay un ciclo natural del agua, ¿no? De la condensación, de la lluvia, la infiltración, la evaporación y a través de la lluvia. Y hay un ciclo urbano del agua, ¿no? Que es esto que normalmente nos enseñan o que nos han enseñado siempre, que es que tú coges el agua en la naturaleza, la potabilizas, la transportas, la distribuyes, la depuras una vez que está usada y la vuelves a la naturaleza. Bueno, este concepto de ciclo nosotros lo hemos cambiado y hemos hablado, no hablamos de un sistema circular, hablamos de un sistema, no hablamos de un proceso circular, sino, perdón, de un sistema. Un sistema donde hay inputs y outputs, ¿vale?
Entonces, lo que hacemos nosotros para potabilizar el agua es que nosotros tenemos la fortuna de que en Coruña el agua que viene de los ríos Meru y Barcés y que se almacena en el embalse de Cebre es un agua que por sus condiciones morfológicas y por sus condiciones, digamos, de naturaleza es un agua de alta calidad, que se llama. Es un agua de baja mineralización y que prácticamente no tiene contaminación, o sea, no la tiene. Entonces, lo único que hacemos nosotros en la planta de Atelva, en este caso concreto, es eliminar de esa agua lo que son básicamente sólidos en suspensión. Y eliminar también todos aquellos aspectos que tienen que ver con la biología. O sea, el agua natural, aunque sea natural, tiene bacterias y tiene sustancias que es necesario eliminar para conseguir que sean potables, ¿no? Para conseguir que cuando la bebamos no nos haga daño cuando la utilicemos en la comida. Entonces, en la planta de Atelva lo que hacemos básicamente es, mediante un oxidante muy fuerte, que es permanganato potásico, eliminamos todo lo que es la materia orgánica viva, la convertimos en materia orgánica muerta, y la descomponemos. Y después, mediante un proceso que se llama coagulación-floculación, que básicamente es que la materia orgánica se distribuye en partículas muy pequeñas, lo que hacemos es añadir un coagulante, básicamente sulfato de alúmina, que permite que esas partículas más pequeñas se carguen energéticamente, de forma que al cargarse energéticamente son capaces de agregarse en lo que llamamos flóculos, que son, digamos, agregaciones de partículas muy pequeñas. Esos flóculos, al agregarse, pesan más. Mediante un proceso que se llama de función, lo que hacemos es que estas partículas se van al fondo y lo que hacemos es sacamos el agua limpia por arriba. Y finalmente, esa agua limpia, para que no vaya ninguna sustancia, lo que hacemos es filtrarla a través de un lecho de arena. De esta manera obtenemos un agua prácticamente transparente. Y lo que hacemos finalmente es añadirle cloro. Añadimos cloro, porque el cloro, aparte de que legalmente es obligatorio para garantizar la salubridad del agua, es realmente un desinfectante muy potente. Y es necesario que el agua que distribuimos tenga una cantidad pequeña de cloro, menor siempre de 1 ppm, para poder garantizar que en el proceso de transporte hasta que llega al grifo de la gente no se contamina de agua, porque estamos hablando de un agua que, repito, es natural. No sé si esto responde a vuestra pregunta, o si os referís al tratamiento del agua residual. Sí, la pregunta iba referida a eso, lo que acabas de explicar, ¿qué hacéis vosotros con el agua para...? Eso es potabilización, ¿vale? Es coger el agua natural y convertirlo en potable. Entonces hay otro proceso que es, cogemos el agua cuando se usa, que está contaminada, y la depuramos para conseguir devolverla a la naturaleza en unas condiciones en las que no afecte, digamos, a los ecosistemas. Eso es otro proceso. El proceso se parece mucho, ¿eh? Quiero decir, el proceso de potabilización y el de depuración se parece mucho. ¿Qué pasa? En el de depuración, en nuestro caso, lo que hay es un tratamiento biológico importante, porque la contaminación que lleva el agua que nosotros usamos en nuestras casas, básicamente es contaminación orgánica. Y esa contaminación orgánica, la única forma de eliminarla es mediante lo que se llama que las bacterias se la coman. Entonces lo que tenemos son unas piscinas enormes donde hay una cantidad de bacterias ingente que lo que hacen es comerse sistemáticamente esa contaminación. Después lo que hacemos es matamos esas bacterias y las eliminamos de la misma manera que lo hacemos en el caso de la potabilización. Pero en este caso los procesos son muchísimo más intensos y muchísimo más complejos. Entonces, para resumir, el agua, dependiendo de si viene directamente de una traída de agua, como dices, el río Barcés, o el entorno de Cebre, o dependiendo ya de si está contaminada, sufre dos procesos distintos o realmente es el mismo proceso y uno es más intenso que otro. No sé si me explico. No, son dos procesos distintos. El proceso de potabilización, en nuestro caso concreto, como te decía antes, es simple porque nuestra agua natural, el agua que viene de Cebre, ¿vale?, de los ríos Meru y Arcés, que conforman el embalse de Cebre en su confluencia, es un agua de buena calidad. Entonces, el proceso de potabilización, que es el primero que consideré, es un proceso relativamente sencillo. Hay ciudades donde este proceso es muy complejo, porque el agua de los ríos está muy contaminada, y entonces tienen que someterla a procesos químicos para poder eliminar determinados contaminantes. En nuestro caso, no. Sin embargo, el agua usada, el agua que se va por el desagüe de nuestros pisos o por el váter, pues es un agua muy contaminada, ¿no? Entonces, esa agua sí que tiene un proceso que es mucho más complejo, ¿vale? Es parecido desde el punto de vista del tratamiento biológico y después una eliminación de sólidos, pero es muchísimo más intenso, muchísimo más complejo, consume muchísima más energía. Y además produce una cosa que se llama lodos. Y esos lodos son un problema. Y en el concepto de economía circular, y una de las cosas, por ejemplo, que hacemos en el ámbito de innovación es intentar valorizar esos lodos,
como os decía antes, por ejemplo, en el proyecto Vialar, ¿no? Intentar buscar otras alternativas al lodo, porque actualmente lo que hacemos con el lodo es lo digerimos, generamos metano y lo quemamos. Pero el resto del lodo hay que llevarlo al vertedero y eso cuesta dinero. Si conseguimos que ese resto de lodo se convierta en bioplástico, por ejemplo, Claro, sí, lo que había explicado antes, sí. En la Dar de Bench, que conocéis la Dar de Bench, por ejemplo, hay otro proyecto muy visitamos. chulo que es producir a través de esos lodos biogás. Y, por ejemplo, hay un proyecto, en estos momentos hay un autobús y varias furgonetas que están funcionando con gas que se produce a partir de los lodos que se generan en la depuradora. Sí, un bus urbano. Además es una... Sí. Más cosas. No te escuchamos Sí, nada ahora. hubo un momento que no te escuchamos. A ver, perdona, es que a veces la wifi se va un poquito. ¿Ahora? Sí, ahora, Sí, ahora perfecto. sí, perfectamente. Vale. Es que a veces la wifi ahí se tambalea. Sí, estábamos diciendo que, bueno, por lo menos Alicia y yo el año pasado visitamos la Dar de Bench con el instituto Sí. y nos estuvieron hablando de lo de los lodos, pero realmente no interiorizaron mucho en que para qué se usaban esos lodos después. Nos dijeron que sí que eran residuos que ellos mismos después intentaban darle Una segunda vida. Sí, en plan como un uso medioambiental o económico. Pero sí, no nos explicaron lo que nos explicaste tú, de que a raíz de eso surgió el proyecto de Vialab y que pues el bus urbano que hay en Coruña funciona con los lodos. De momento uno, porque es una experiencia piloto, ¿vale? Sí. O sea que Sí. trasladar una idea a una solución definitiva es un proceso largo. Eso es lo que hacemos en desarrollo, ¿no? La investigación es convertir dinero en conocimiento. Cuando haces investigación lo que haces es dar dinero para que alguien estudie un problema e intente buscar una solución. Eso es lo que es investigación. Y después el desarrollo de la innovación es convertir ese conocimiento en dinero. Es decir, aplicar ese conocimiento adquirido en procesos para conseguir que te devuelvan, digamos, esa inversión que tú hiciste. Realmente la parte más compleja, hombre, la investigación sí que es compleja, ¿no? Porque muchas veces es muy desesperante, porque no es fácil investigar y requiere mucha paciencia y mucho conocimiento. Pero una vez que consigues algo, también queda el reto de transformar ese conocimiento en desarrollo, ¿eh? Y, por ejemplo, el caso concreto de este que estamos hablando de los lodos, lo verdaderamente difícil, ya sabemos que podemos transformar ese lodo en plástico, pero transformar, digamos, ese proceso, que es un proceso teórico, que es un proceso de laboratorio, llevarlo a una escala industrial, es un tema muy complicado, ¿eh? Es un tema que requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y muchísima preparación, ¿eh? Pero también os digo que es una cuestión que es súper chula cuando lo estás haciendo. La gente que trabaja en eso, además, se lo pasa pipa. También trabajan. Y una duda que tengo yo, el bus metropolitano del que hablaste de Coruña, que funciona con lodos, ¿sabes si está teniendo resultados positivos en comparación con los otros buses que, bueno, usan combustible normal? ¿O aún está en vías, bueno, no en vías de Fase de pruebas. Claro, está en fase de pruebas y aún tiene que hacer mejoras? Vamos a ver, eso es un proyecto que no es de Max, eso es un proyecto que es de Dar Bench S.A. Dar Bench S.A. es la empresa que gestiona la depuradora de Bench, ¿vale? Es una empresa en la que Malsa tiene participación, pero es una empresa independiente. Entonces, hombre, yo no tengo en mi cabeza en estos momentos ese comparativo. Sí sé que desde el punto de vista económico, evidentemente, es interesante, porque el biogás tiene un coste muy inferior, por ejemplo, a los gasoils. Y desde el punto de vista medioambiental, pues sabemos que el biogás genera mucho menos CO2, ¿no? Entonces, hombre, la comparativa exacta del funcionamiento de un motor adaptado para biogás frente a un motor de diésel, por ejemplo, que son los habituales que usan los autobuses, yo no la tengo. Pero sí os puedo decir, por informaciones que tengo de terceros, que es una opción interesante. Primero, porque estamos utilizando un residuo como un producto. Y segundo, porque efectivamente, desde el punto de vista de la eficiencia, es más barato y genera menos gases de efecto invernadero, menos residuos. La cuantificación de eso, yo no la tengo. Yo no la tengo. Pero un día podéis entrevistar al director de la Dar de Bench, que es un tío muy majo y seguramente os lo puede contar, ¿eh? Pues Lo nos sabe apuntamos. Pues hemos hablado Es un con él. reto. Bueno, y cambiando de tema, este año, debido a la pandemia, ¿nos puedes hablar de qué manera os ha afectado en la empresa o si habéis notado un cambio en la utilización del agua potable? En el uso, dices. Sí, respecto, bueno,
hablando de la pandemia del coronavirus y toda La pandemia para nosotros ha sido un reto, ¿no? No sé si sabéis que los servicios de agua urbano, por ejemplo, como el que gestiona Emalsa, se han declarado por el gobierno servicios esenciales, ¿no? Es decir, evidentemente no se puede estar confinado en una casa si no tienes agua. O sea, imaginaros estar confinados en casa como estuvimos en el mes de marzo y que no hubiera agua potable. O sea, eso hubiera sido terrible. Entonces, nosotros nunca dejamos de trabajar. O sea, nosotros, a pesar de en el momento en el que todo el mundo estaba confinado y que pues trabajaban los sanitarios, como todo el mundo sabe, ¿no? Pero, por ejemplo, las empresas de agua también trabajaron permanentemente. Nuestros compañeros estuvieron permanentemente manteniendo el mismo nivel de actividad que mantenían antes de la pandemia, ¿no? Ha sido difícil porque las condiciones en las que tenían que hacer su trabajo fueron muy complicadas, porque evidentemente tenían que juntarse en grupos que no se podían mezclar, que tenían poco contacto entre ellos. Teníamos el riesgo de que si había algún infectado después ese grupo tenía que aislarse y eso para nosotros hubiera sido terrible y tuvimos mucha suerte en eso. Nuestros compañeros fueron muy cuidadosos y no hubo infectados en la empresa, lo cual es una cuestión que hace mucho honor a lo que es la responsabilidad, ¿no?, de la gente que trabaja aquí. Y entonces en ese sentido ha sido un reto superado, pero un reto complicado, o sea, con mucho desgaste personal. Después, desde el punto de vista de lo que es la ciudadanía, los usos de la gente, la verdad es que la diferencia entre el consumo normal y el consumo que se produjo en la pandemia prácticamente no existió. Es cierto que hubo una cierta traslación del consumo, por ejemplo, que había en la actividad comercial o industrial hacia la actividad doméstica. ¿Por qué? Bueno, pues porque los bares, los restaurantes, las tiendas estaban cerrados y la gente estaba en casa. Entonces había más consumo de los hogares y menos consumo de los comercios. Pero en números globales, digamos, las curvas de consumo y de demanda fueron muy parecidas a las normales. O sea, en ese sentido tuvimos bastante suerte porque no tuvimos que hacer muchas modificaciones en los procesos, sobre todo de distribución. Entonces... Seguimos así, ¿eh? O sea, seguimos con un protocolo muy estricto para evitar que en cualquier momento nosotros tengamos ningún tipo de incidencia en el servicio. Evidentemente es fundamental. Sí. Y la situación de cara al futuro, aplicándolo a temas de Emalsa, ¿cómo lo ves? Me refiero respecto al coronavirus. Bueno, la verdad es que en el sector del agua hemos tenido suerte porque ya sabéis que el coronavirus no se transmite por el agua. Imaginaros que este virus hubiera transmitido por el agua, hubiera sido terrible, ¿no? Sí. Y el hecho de que además utilicemos como desinfectante el cloro, que en este caso, como sabéis, tiene un efecto sobre la membrana del virus, en efecto de degradación, pues significa que no tenemos que hacer nada para evitar que el virus esté en el agua, ¿no? Lo que vemos es que esta situación, que podía ser desastrosa, en el caso concreto de las aguas, ha significado una reafirmación de lo bien que funcionan los servicios de agua, porque en todas partes han seguido manteniendo su nivel. Y también se ha visto que es una oportunidad, pues por ejemplo, no sé si lo sabéis, en el hecho de que se ha detectado que a través de las aguas residuales se puede hacer una cuantificación de los infectados que hay de virus en una ciudad. ¿Nos puedes explicar un poco cómo va eso? A través de las heces y a través de los residuos, el virus se permanece, ¿no? Entonces, mediante analíticas más o menos complejas y tomando muestras en diferentes puntos de la red de recogida de aguas residuales, se puede cuantificar la carga vírica que lleva esa agua residual, cuántos virus tiene esa agua residual. Y a partir de ahí se puede correlacionar, en función de esos resultados, cuánta gente hay infectada en un sector de la ciudad. Esto lo están haciendo muchas ciudades en el mundo. Se han dado cuenta de que las aguas residuales son un indicador perfecto del grado de contaminación. Es más, en el caso concreto de Coruña hay un grupo de la universidad que ha trabajado con Edarbenz y que han conseguido hacer incluso un modelo que permite predecir cuál va a ser, digamos, el nivel de contaminado en un determinado momento en función del nivel que hay ahora. Es un modelo, como decía antes, pero es un modelo interesante porque permite a las autoridades y a la gente poder planificar, digamos, las acciones necesarias para evitar su expansión, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, la pandemia ha significado una forma de reivindicar que hay algunas cosas que pensamos que no valen para nada, pero que tienen una función, porque en este caso concreto lo estamos aplicando al coronavirus porque es lo que nos preocupa, pero lo podemos aplicar en el futuro a muchísimas otras cosas. Y en ese sentido ha sido pues, muy revelador, ¿no?, la pandemia. La parte negativa es que los problemas que hemos tenido de
organización y de trabajo, y la parte positiva es que hemos descubierto que hay una opción en las aguas residuales en concreto que nos permite pensar que en el futuro vamos a poder sacar mucha información de lo que pasa en una ciudad o en un entorno a través de ellas, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿eh? Vale. Bueno, yo ya terminé mis preguntas. Ahora... Sí. Bueno, yo tenía una pregunta. Si el coronavirus se hubiera propagado por el agua también, ¿tendríais algún protocolo que seguir ya como de emergencia si pasara algo así? Por supuesto. Por supuesto. Si el coronavirus hubiera sido algo que se propagara por el agua, ya seguramente hubiéramos tenido que implementar algún sistema en la planta de tratamiento para evitar que se produjera, ¿no? Habría que ver exactamente cuál era el vector de transmisión y cuál era la forma de que el agua se contaminara, pero seguramente sería lo primero que haríamos, porque evidentemente el agua potable llega a todas las casas, todos los días, y es un elemento que usamos en todo el momento, con lo cual si esa circunstancia se produjera, no dudéis que de lo primero que se haría, antes que ninguna vacuna ni nada, sería estudiar cómo se podría eliminar eso. Repito que afortunadamente no hemos tenido ese problema, lo que ves. De hecho, sabemos que una de las cosas más útiles para eliminar la posible contaminación es lavarse las manos, ¿no? Sí, sí. Con agua y jabón, es el más efectivo de los tratamientos. O sea que, pero sí, que si hubiera sido al revés, o sea, si realmente se hubiera demostrado que el agua fuera un medio de transmisión, por aparte de que hubiéramos estado muchísimo peor, seguramente hubiéramos conseguido resolverlo de una forma rápida, porque las plantas de tratamiento, las potabilizadoras, realmente tienen capacidad en un momento determinado para implementar nuevos procesos que permitieran, en principio, eliminar. De hecho, en las potabilizadoras ya se eliminan otros virus, ¿eh? O sea, el proceso de tratamiento natural. Entonces, bueno, también se hubiera tenido que implementar alguna solución para eliminarlo. No sé cómo se hubiera hecho, hubiera sido muy problema. Pero después lo vivimos, o lo vivís. Vale, hace un rato mencionaste un proyecto que tenéis con la Universidad de Coruña y también antes mencionaste la cátedra que tenéis con la universidad. Nosotros nos preguntamos, tanto como estudiantes de secundaria como de bachillerato, como organizadores de la Open Science, que va dirigida en gran parte a este público más de etapas medias y bajas, si no crees que sería también interesante hacer proyectos o colaborar o hacer algo con estas etapas más medianas y bajas de la educación. No solamente es interesante, es que es necesario, ¿no? Yo creo que nosotros en estos momentos tenemos varias líneas de colaboración. Por ejemplo, tenemos una línea de colaboración, igual no lo sabéis, con Siente de Ciencia. ¿Os suena Siente de Ciencia? Sí, somos nosotros. Bueno, pues tenemos una línea de colaboración abierta para intentar trabajar algunos temas que tienen que ver con aspectos de promoción y de conocimiento de lo que hacemos en etapas tempranas, ¿no? de desarrollo personal, como son las que vosotros tenéis ahora, para poder fomentar, digamos, tradiciones. Lo que pasa es que el convenio lo firmamos el año pasado y este año ha sido un año, no sé si os habéis dado cuenta, ha sido un año complicado, ¿no? Sí. Pero el reto sigue ahí. Ahora, por ejemplo, acabamos de iniciar un proyecto que llamamos Smart Clean Water con un centro de formación profesional, en este caso concreto con la Universidad Laboral, para desarrollar una fuente inteligente de agua que permita, digamos, optimizar el uso del agua de beber en la calle, ¿no? Intentando eliminar las botellas de plástico, como hicimos en la Open Science del año pasado. Y estamos también muy contentos porque es una forma de que los alumnos, en este caso de formación profesional, pues conozcan lo que es el mundo del agua, conozcan los retos que tiene y conozcan las oportunidades que suponen, en este caso para ellos, desde el punto de desarrollo profesional, ¿no? Y evidentemente también dentro de lo que es el ámbito de la cátedra y su relación con la Universidad de La Coruña, sabéis que ahora hay el programa STEAM lo que es desarrollar y fomentar las vocaciones desde el punto de vista del carácter científico y tecnológico dentro de los institutos, porque en estos momentos hay un problema. Hay mucha gente, cuando yo era de vuestra edad, todo el mundo quería ser ingeniero, todo el mundo quería ser
Y ahora, bueno, parece que eso está como peor visto, ¿no? Y realmente es un mundo muy interesante, ¿no? Y entonces, bueno, pues de alguna forma se trata de lo que hacéis un poco vosotros, ¿no? Con vuestras actividades. Demostrar que detrás de la ingeniería o detrás de la ciencia, pues hay cosas súper interesantes y muy estimulantes, ¿no? En el futuro, ¿qué vamos a seguir haciendo? Pues evidentemente bajando efectivamente ese nivel de no solamente preocuparnos de la gente que está en la universidad, que también lo hacemos mucho, porque también nos resulta muy interesante que la gente que hace el trabajo fin de grado o el trabajo fin de máster, pues intente hacer cosas que estén relacionadas con nuestras inquietudes, pero que también empecemos en los institutos y en los centros de formación profesional a que la gente se interese por lo que es nuestro mundo, porque además nuestro mundo del agua no solamente es el agua, ¿eh? Tenéis que pensar que nuestro mundo del agua está relacionado con el medio ambiente. Y en estos momentos no se puede tener una visión particular de un problema. O sea, las visiones en estos momentos deben ser holísticas. No sé si esa palabra os suena, porque está muy de moda últimamente. Y es que cuando tratamos un problema no podemos olvidar el contexto en el que se produce ese problema. Porque si no estamos obviando algunos de las causas que producen ese problema o algunos de los problemas que puede generarse a partir del mismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estamos sobre todo muy abiertos en estos momentos a que nos hagan propuestas desde los centros de formación, tanto institutos como de secundaria y los centros de formación profesional, para participar en actividades, en programas, en iniciativas, en desarrollo de proyectos que sean interesantes y en los que nosotros podamos daros ese empujoncillo para que muchos de esos proyectos salgan adelante, ¿no? Bien, pues entonces, si nos está viendo algún otro centro, club de ciencia o asociación, queda dicho esto. Aquí estamos además encantados de recibir propuestas. Otra cosa es que después las circunstancias del momento y los recursos son limitados. Entonces, bueno, pues ojalá que en algún momento tuviéramos que hacer hasta una especie de oposición, ¿no?, para atender proyectos. De momento, la desgracia es que somos más nosotros los que vamos que los que nos vienen. Pero ojalá fuera al revés, ¿no? Bueno, y para terminar, queríamos preguntarte un poco sobre el proyecto que presentó Emalsa a la Open Science Camp el año pasado, y si nos podías explicar un poco en qué consistió y... bueno, sí, eso. El año pasado presentamos un proyecto de la cátedra, ¿vale? No sé si os acordáis o no. El proyecto de la cátedra era un simulador de cuentas, ¿vale? Era un desarrollo que se había hecho dentro de la propia cátedra, que lo que permitía era, mediante una caja de arena con un proyector y un software específico que lo que hace es calcular, digamos, curvas de nivel, básicamente. Tú podías modificar la conformación de la caja de arena y en función de un algoritmo que te permitía generar lluvia, podías generar cauces, puentes o movimientos de agua, ¿no? Eso te permite comprender cómo se mueve el agua en la naturaleza. Es un proyecto muy interesante y muy ilustrativo, porque muchas veces no entendemos por qué el agua está en un sitio y no otro, o por qué el agua corre de una determinada, o con qué velocidad. Este proyecto, aunque es un proyecto sencillo, te permite hacer eso, ¿no? Eso fue lo que hicimos desde la cátedra. Y desde Malsa hicimos dos experiencias, ¿no? Una que es mediante un test que se llama el JAR test, explicar el concepto de coagulación-floculación, que os explicaba antes, que es el elemento clave dentro de lo que es el proceso de floculación, ¿no? Que básicamente es coger un agua, añadirle sólidos en suspensión, añadirle un coagulante, agitarlo, añadirle un floculante y conseguir ver cómo se producen esos flóculos, y esos flóculos se quedan en el fondo de un recipiente. Eso es un poco lo que nos explicaste antes del proceso de depuración y tal. Exactamente, lo que hicimos fue un pequeño experimento para que la gente pueda ver en 2 minutos cómo se produce ese proceso, que en el caso de una planta pues se hace en piscinas enormes, ¿no? Y en este caso concreto lo tienes a escala pequeñita para saber cómo funciona. Y por otro lado, lo que hicimos fue presentar una herramienta tecnológica que estamos desarrollando, que es la posibilidad de visitar las instalaciones de Malsa en 3D, ¿no? Y teníamos dos opciones: verlo en la pantalla. Teníamos una pantalla donde podías de alguna forma moverte por dentro de la planta de la Telva o por dentro de la planta de Cañas, que es una planta antigua del año 1925, que tiene unas características muy chulas y que se puede ver cómo era la tecnología a principio de siglo y cómo es la tecnología de principio del siglo XXI, porque tenemos las dos, ¿no? Entonces, digamos, era una forma de visitar ese sitio sin necesidad de ir al sitio, ¿no? Y además también teníamos la opción de verlo con gafas 3D, de forma que tenías una experiencia inmersiva, ¿no? Tú podías caminar por dentro de la planta sin necesidad de ir allí. Eso tuvo mucho éxito. La verdad que fue de las cosas que más éxito tuvo en la feria. Tuvimos un problema tremendo porque no éramos capaces de
atender a toda la gente que quería verlo. Pero yo también os recuerdo que tanto en las redes sociales de Malsa como en la página web podéis ver ese visor, o sea, podéis visualizar esas instalaciones y os invito a que tengáis esa experiencia, ¿no? En los próximos meses intentaremos ir desarrollando nuevas aplicaciones para que esa experiencia sea cada vez más intensa. Y después, una de las cosas que nos quedó pendiente, que era un reto que yo había lanzado el año pasado a vuestro grupo de ciencia, era preparar una especie de programa de escape room, digamos, utilizando esta tecnología. Y yo ahí lo dejo, ¿eh? Pues lo tendremos en cuenta para el año que viene. Sí. No, ¿cómo que para el año que viene? Eso se puede hacer ya. Lo que pasa es que hay que echarle imaginación, ¿eh? Sí, a ver, Sí. la podemos desarrollar ahora. Con las circunstancias de la pandemia es un poco complicado llevarla a cabo en lugares. No, porque como esto es todo virtual, Bueno. o sea, igual que hacéis esto en turista, ¿no? Pues Sí, en realidad yo hablaba más, parecido. hablaba más de Yo, presentarlo como en digo, sitios. Claro, nosotros lo estábamos enfocando más a presentarlo en sitios presencialmente, Sí. como nos gusta más hacer las cosas. Sí, la verdad es que Claro, somos pero de bueno, ferias. tenemos que adaptarnos, ¿no? Ya Sí. sabéis que la principal Sí, cualidad claro. del ser humano es la adaptación a las circunstancias. Ya Eso estuvimos es lo que ha adaptando permitido esta dominante del edición. planeta. Sí, ya estuvimos adaptando esta edición y ahora muchas otras ferias están haciendo lo mismo. Tendremos que nosotros, seguir haciendo lo mismo. Vosotros sois precursores de la nueva ciencia, de la nueva feria de ciencia, ¿no? Sí. De hecho, este año hicieron una escape room también, Sí. así un poco limitada, porque había que respetar las medidas de seguridad y todo eso, pero salió muy bien y a la gente le gustó mucho, así que... Sí. ¿Pero la hicisteis presencial eso? Sí, pero con muchas medidas. Estaba más limitado en cuanto a horarios y esto, porque había que desinfectar después de cada turno y seguir todos los protocolos. Limitar también el aforo. Sí, Mira, enhorabuena. Y después tenía otra pregunta, que era si os gustaría volver a participar con nosotros en proyectos de ciencia y en la próxima Open Science. Pues por supuesto que nos gustaría. Vamos, es que este año ha sido para nosotros un poco frustrante porque el año pasado fue nuestra primera experiencia y este año tuvimos que, quedarnos un poco ahí en segundo plano porque tampoco nos dio tiempo de armar nada, pero sí, por supuesto, que contáis con nosotros, que estamos encantados de poder participar, que nos sentimos muy orgullosos de formar parte un poquito de vuestro proyecto, ¿no? Y que estamos, apoyándoos a tope porque nos parece que es la forma mejor de pasar el tiempo y de iros preparando para el futuro. Y en ese sentido, para nosotros es un orgullo, ¿no? Y al cabo, nosotros somos una empresa pública y nuestra voluntad es el servicio público, ¿no? Entonces, una parte de ese servicio público, aparte del principal, que es llevar el agua a las casas en condiciones de calidad y cantidad, es también darle valor añadido a ese servicio mediante el conocimiento, mediante el respeto y mediante la conservación de los recursos, ¿no? Entonces, son valores añadidos a lo que es el servicio que son muy importantes y que a veces no son tan fáciles de transmitir, ¿eh? En nuestro sector hay mucha gente que se gasta mucho dinero en publicidad y la publicidad no tiene un efecto positivo sobre la conciencia de las personas. Sin embargo, las actividades sí lo tienen. Y desde aquí podemos hacer un llamamiento entonces a otras ferias de ciencia y clubes de ciencia así de gente joven para contar con vosotros para cualquier proyecto ¿no? Gente que tenga una idea, que tenga una inquietud, que le parezca que puede hacer algo, que tenga un problema y que quiera, pues nosotros estamos encantados en ese sentido de poder intentar ayudarles, colaborar, bien sea directamente en Malsa, bien sea a través de los programas de la cátedra. O sea, es decir, que es un entorno en el que nos encantaría ir cada vez profundizando más. Hemos empezado un poquito con vosotros, con la gente de la Reserva de la Biosfera, que también tenemos, que no lo dije antes, un programa de educación infantil para niños más pequeños, para niños de 9 y 10 años. Tenemos incluso un juego, el juego de la gota, Xogo da Gota, que también os invito a participar. Podéis entrar al Xogo da Gota, que se escribe así, y es un juego, es un poco infantil, pero es un juego que lo que tiene es un tablero estático, no es un videojuego, ¿eh? Es un juego de mesa.
que tiene un tablero, lo que hace es que tú puedes ir recorriendo tipo OCA una serie de circuitos, ¿no? En este caso concreto, en estos momentos están implementados dos, uno que está en el río Miño, en Lugo, y otro que está en el río, en lo que es la cuenca del Mero Barcés, en Coruña, y puedes ir recorriendo el río, conociendo cosas sobre el medio ambiente, sobre el entorno natural y sobre la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Y bueno, está divertido para pasar un rato. Sobre todo si tenéis algún hermano pequeño, por si queréis impresionar a vuestros padres también es una buena opción. Porque igual quedan bastante mal algunos de ellos, ¿eh? Yo os lo digo por experiencia propia. Sí, la verdad, bueno, todo hay que decirlo. Nosotros de esto pues tampoco sabemos tanto. La verdad, a mí personalmente me parece que deberían contarnos más sobre todas estas cosas. Sí, a nosotros nos llevaron a Imalsa a ver lo que teníais allí y a ver cómo funcionaba todo. Y... Bueno, solo se enseñaron la Telva, ¿no? Sí, a la Telva. Sí. Bueno, y también a la depuradora de Bens. Sí. Claro, se enseñaron las dos instalaciones más emblemáticas, pero es que un sistema de agua urbano es muchísimo más complejo. Hay muchísimas más cosas. Esas son las dos más importantes, las dos nucleares, las que tienen, digamos, un coste y una inversión mayor, las que tienen un procedimiento, digamos, a lo mejor de gestión más caro, pero hay muchos otros aspectos dentro de lo que es el servicio de aguas que son interesantes, desde lo que es la lluvia, desde, como os decía al principio, controlar, saber cómo llueve y eso cómo nos afecta al almacenamiento del agua, hasta todo lo que tiene que ver con la gestión de los depósitos en la ciudad. Alguien os está diciendo que cortéis, ¿eh? Sí. Bueno, pues muchas gracias. No me dejéis que me enrollo, ¿eh? ¿Cómo? Oye, que me enrollo. No, mejor. Sí, mejor. Cuanto más nos cuentes, mejor. Nosotros encantados. Pero sí, solo nos queda darte las gracias. Sí. Y esperamos poder contar con vosotros para la próxima Open, que esperemos sea presencial y podamos hacerla pues como más nos gusta hacerla, como los últimos 2 años. Sí. Y si no, pues tendremos que seguir adaptándonos. Pues si no, nos adaptaremos, exactamente. Sí. Pues yo muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotros y que sepáis que estamos aquí para lo que necesitéis. Vosotros y cualquier entidad o ente que quiera trabajar en este sector o trabajar con nosotros. Muchas gracias. Vale. Perfecto. Pues muchas gracias.